Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradeciendo el favor de su atención, hoy continuamos con las actividades que se realizaron durante la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015. En esta emisión les presentamos la tercera parte de la mesa redonda Justicia Electoral Abierta para fortalecer el Estado de Derecho. En esta emisión les presentamos la conclusión de la ponencia de Luis Efrén Ríos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, para después continuar con la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien compartió en esta primera parte de su ponencia que una de las funciones del principio de justicia abierta es compartir con el ciudadano, a manera de explicación, las razones que justifican una sentencia. El principio de justicia abierta en sí asegura que los tribunales estén abiertos al público y quien ejerce su derecho de estar presente en la sala de vistas es libre de relatar al exterior lo que ve y escucha. Acompáñenos en estas reflexiones sobre justicia electoral para fortalecer el Estado de Derecho. Comenzamos. Esos temas también están dentro de la agenda porque no necesariamente forman parte de una política de transparencia, de hacer más programas, de hacer más observatorios, de hacer mayor crítica a las sentencias, sino de qué tipo de política pública tenemos que desarrollar también en los órganos jurisdiccionales sin exceder, digamos, porque después entre más transparente y más exista una vitrina pública, pues entre más desnudos nos vean, no queremos salir prácticamente y desarrollar nuestro trabajo oficial en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que también ahí yo apuntaría a una serie de temas que forman parte de esa política pública y que hay que reflexionar ya que estamos en esa, digamos, agenda temática de la política de transparencia en los órganos jurisdiccionales, ¿no? Y obviamente, después de la justicia de transparencia, y solamente apunto estos temas, el tema de la justicia comprensible, que bien comentaba César en su intervención, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que la magistrada Alanís tenía un proyecto de justicia con lenguaje ciudadano, ¿no? Y que creo, me parece, que es una agenda pendiente del tribunal, ¿no? Durante 7 años que hemos tenido observatorios, la principal crítica, al margen del fondo y de la forma que se le da, es que los señores magistrados y la magistrada no hacen sentencias que por lo menos sean comprensibles, no solamente para el observador especializado, sino para el ciudadano, ¿no? Y eso no significa necesariamente, creo yo, que las sentencias pueden ser largas o cortas, o con lenguaje bueno o malo, sino que digamos que tengan catálogos y sistematizaciones claras para entender lo que se está diciendo en la sentencia. Y tampoco quiere decir que se pierda el rigor técnico del lenguaje electoral, ¿no? Eso me parece que son expertos y tienen que hablar con los contenidos constitucionales y las categorías técnicas que la Constitución marca y entre más técnico es hasta más claro a veces el lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque a la ciudadanía sí se le puede dar, como lo hace el tribunal a través de los medios de redes informáticas, pues ejemplos de criterios o de casos, ¿no? Eso digamos que la comunidad sabe, el spot tal fue bajado por esto. Ahora el tribunal hizo de este caso esta resolución, o sea, lo que son las reglas de los casos que en un determinado momento difunde. Y creo que eso no necesita una sentencia con ciertos parámetros de claridad, sencillez y comprensión. Eso lo que necesita es una buena política de comunicación social para que permanentemente esté informado el público sobre las sentencias que hace. Yo, por ejemplo, ya
Antes veía todas las sesiones, ahora nada más veo los boletines y ya después de los boletines veo las sesiones y las sentencias, y creo que esa política de comunicación social es genial para poder acceder a la información que uno requiere, ¿no? Pero antes, pues como los magistrados, sin el boletín, pues me tenía que chutar las 8 o 9 horas de las sesiones para tratar de buscar la información que yo necesitaba para revisar, ¿no? Entonces, creo que ahí en justicia comprensible sí es necesario que el tribunal, con los grupos de expertos, por ejemplo, en muchos países se ha hecho estas políticas de lenguaje ciudadano, en Gran Bretaña, en Europa, en Estados Unidos. ¿Para qué? Porque además es digamos, es el contenido esencial de la obligación constitucional de fundar y motivar debidamente la sentencia. Para que esté debidamente fundada y motivada, tiene que ser una sentencia clara y precisa para efecto de que el justiciable entienda cuáles son sus deberes y sus obligaciones y sus derechos que puede ejercer en ese sentido. Entonces, ya no solamente es una mera moda para hacer un buen modelo de sentencia, sino es el cumplimiento de un mandato constitucional del artículo 14 y 16 constitucional. Entonces, ahí creo que sí es importante, y hay esfuerzos tanto en la Suprema Corte de Justicia como grupos de investigación, modelos internacionales, que las políticas de la justicia comprensible generen grupos de trabajo para, si bien cada magistrado o magistrada tiene su estilo, y eso hay que respetarlo porque pues cada quien presenta su ponencia y luego la firma, ¿no? Pero sí exista un modelo común, ¿sí? En donde uno encuentre claramente los hechos, en donde más o menos entendamos que esos hechos se describen con cierta metodología clara, ¿no? En donde, por ejemplo, si se citan textos, el citar el artículo 41 para poderlo aplicar, pues imagínense cuántas categorías y cuántos enunciados existen en el artículo 41. Entonces, nos recetan todo el 41, todas las jurisprudencias, y dicen, bueno, ¿y cuál es la porción normativa que vamos a interpretar? Pues después de 5 páginas sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que a veces es una frase, un verbo, una referencia, ¿qué es lo que se va a aplicar? Yo creo que no es necesario, por la sencillez del tema, poner todo el texto normativo que ni siquiera se va a aplicar, ¿no? O sea, en ese sentido me parece que hay muchas recomendaciones de cómo se puede hacer más comprensible una sentencia, haciéndola corta, inclusive haciéndola muy larga, ¿eh? O sea, hay sentencias muy largas que son muy comprensibles y hay sentencias muy cortas que son muy incomprensibles. Bueno, el tema es más bien la sistematización, el contenido del desarrollo del mismo, la estructura, que más o menos cuando un experto o no lea una sentencia diga, bueno, aquí están los hechos, aquí están las normas a aplicar, aquí están los significados, aquí está la pregunta que se le hizo al tribunal y aquí está la respuesta del tribunal. Punto. O sea, me parece que ya con los estilos de cada magistrado o magistrada, pues harán, digamos, sus referencias particulares, y cada quien tiene un estilo y eso hay que respetarlo, eso digamos que forma parte de la pluralidad que un órgano judicial debe de respetar. Me decía una ocasión un magistrado de un tribunal constitucional de otro país, dice, el gran problema que siempre tuvimos, o que yo tuve, no fue en las sentencias, dice, porque los ataques personales, ¿no?, entre ellos por el proyecto y etcétera, dice, fue por los estilos de las sentencias, dice. Ahí fue cuando prácticamente perdí la cordura y le dije, quita ese acento porque no sabes escribir, quita el otro porque no sabes no sé qué, y créame que son magistrados de tribunales muy reconocidos que dijeron, ahí es donde yo perdí la cordura con mi compañero de sala o de órgano judicial. Entonces, creo que si el tribunal hace un gran esfuerzo de justicia comprensible, es importante hacerlo, ¿no? Y finalmente, justicia colaborativa y participativa. ¿En qué medida, y ya con esto termino para que no me saquen la roja, en qué medida un órgano jurisdiccional está dispuesto a generar políticas de colaboración con sus justiciables y también de participación, ¿no? Digamos, en el ámbito internacional tenemos claro que el modelo de participación es el amigo del tribunal, ¿no?, el amicus curiae. Entonces, tienen diversas formas. En justicia electoral no hay amicus curiae. Por los tiempos a lo mejor, pero creo que ya hay amicus, bueno, qué bueno, es una muy buena noticia que exista, ¿no? Entonces, una práctica de esta forma, como lo hace el tribunal, aun cuando no haya una norma, porque recuerdo, eso sí no hay norma, ¿verdad? No está prohibido, ¿no? Entonces, en esa perspectiva creo que sí es muy importante
que esas referencias comiencen a ser políticas de transparencia, que los centros de investigación o que los profesores o que la comunidad organizada comience a colaborar con sus opiniones especializadas sobre el tema. E incluso que el propio tribunal comience a desarrollar consultas, inclusive hasta públicas, sobre ciertos temas esencialmente controvertidos. No sé, por ejemplo, un spot, en muchas ocasiones el test que se hace para efecto de subirlo o bajarlo implica conocimientos de comunicación política, implica conocimientos de politólogos, entonces no solamente de juristas, implica conocimientos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, cuando discuten la influencia permanente, la influencia determinante de la nulidad o la influencia de ese promocional en la comunicación, pues requiere no solamente la descripción o la elaboración teórica de que si eso puede o no afectar, sino requiere datos, requiere conocimientos, requiere estudios, peritajes, ¿no? Entonces, en la medida en que el tribunal se acerque a un modelo en donde en ciertos temas pueda consultar, puede abrir consultas públicas, pueda generar procedimientos de amicus curiae, pueda generar audiencias públicas sobre ciertos temas, creo que también va a abonar a la justicia esta de gobierno abierto que queremos todos impulsar en ese sentido. En suma, yo les agradezco, por supuesto, en ese gesto de transparencia permanente que hace el tribunal para invitar a profesores a discutir estos temas, que por lo menos todas las iniciativas que desde la academia hemos hecho para fortalecer la política de transparencia relacionadas con observatorios o conversatorios, siempre el tribunal ha tenido la disposición y también la garantía de aceptar las críticas fuertes, suaves o débiles que en un determinado momento cierto sector de la academia podamos hacer. La ventaja que tenemos los académicos es que somos absolutamente impunes, ¿no? Podemos decir todo lo que queramos y con muchos tiempos, ¿no? En tanto no, bueno, siempre con respeto y nada de agresiones, de difamaciones ni nada de eso, ¿no? Entonces, en esa perspectiva yo siempre agradezco la referencia de la sala superior y de todos los magistrados de las salas especializadas, porque siempre hemos recibido ese gesto de transparencia y de colaboración con la academia. Muchas gracias. Gracias. Digamos así, en tus palabras, la agenda problemática de esta justicia abierta. Y yo quisiera destacar de la exposición de Luis Efrén, que pues además nos pone con esa generosidad algunas ideas que seguramente se retomarán en este tribunal. Sufrimos mucho los magistrados electorales con los escritos que nos presentan las partes. Si nosotros les ayudáramos a indicarles cómo pedir, seguramente tendríamos mejores y más rápidas resoluciones. En cuanto a los procedimientos orales, tu idea me parece que va en exacta concordancia con una agenda nacional asociada de los impartidores de justicia, quienes en la 9ª Asamblea General se determinó impulsar mecanismos de mediación. Y creo que en materia electoral podrían implementarse de manera exitosa, yo digo que particularmente en temas de conflictos internos de partidos políticos. Finalmente, decir que en esta parte de la justicia comprensible, creo que en la mesa se ha hecho énfasis en que es necesario transmitir adecuadamente y en un lenguaje entendible a los ciudadanos las resoluciones. Y yo te diría, también es necesario porque el tribunal han crecido sus competencias y para efecto de los observatorios es difícil seleccionar algunos temas, pero yo te diría, hay que voltear un poco también a las salas regionales, que por el ámbito de competencias que ya se ha dado, tratándose de protección de grupos vulnerables, hay temas que no son visibles. Déjame decirte que las salas regionales podrían pedir visibilidad en temas como protección a personas de la tercera edad, como grupo vulnerable, personas o pertenecientes a grupos transgénero,
hemos hecho visibles a personas en situación de calle para efecto de protección de derechos, y por supuesto en materia de género, si bien es el paradigma, la 12.624, ahí no se ha acabado la agenda, ha permeado, tan es así que hoy día parece ser que no habrá marcha atrás en el establecimiento de la obligación de postulación paritaria en los órganos de gobierno inmediatos a la ciudadanía, que son los ayuntamientos, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal, y me parece que este tipo de ejemplos muestran de manera muy nítida que la apertura de la justicia electoral afortunadamente no se ha quedado solo en la sala superior, es el paradigma sin duda, pero ha permeado de manera muy consistente en las salas regionales. A continuación, permítanme presentarles, si es que esto fuera necesario, a la señora magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, integrante de esta sala superior del Tribunal Electoral y la primera mujer en dirigir el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país en materia electoral. La magistrada Alanís tiene más de 27 años en el servicio público y es destacada participante en la Comisión Europea para la Democracia a través del derecho, llamada Comisión de Venecia. Fue presidenta de la Subcomisión para América Latina y en octubre de 2014 fue designada como representante propietaria mexicana ante el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Belém do Pará. Magistrada Alanís, por favor, nos… Gracias, magistrado Armando Maitret. Muy buenas tardes a todas y a todos, y a mis compañeros de panel. Es un gusto, un placer compartir esta mesa. Quisiera empezar del final al principio, porque todas las intervenciones han puesto sobre la mesa la gestión del Tribunal Electoral, que me parece que es fundamental en lo positivo y en los retos que tenemos para mejorar. Pero voy a empezar por el principio para ser ordenada y para cubrir algunos conceptos que nos pidieron los organizadores de este foro y esta mesa redonda cubrir. Quisiera también felicitar a los organizadores tanto de la feria como de estas mesas redondas por lo atinados y atinadas en la temática y en las invitaciones a expertos panelistas, sin incluirme a mí, por supuesto, y sobre todo por el momento en el que nos llevan a la reflexión de este tema de justicia abierta desde concepto, doctrina como concepto en una doctrina, pero también ya la materialización y la puesta en marcha de políticas públicas que, estoy convencida, nos obligan a las autoridades públicas. Somos amigos y compañeros de la misma batalla en distintas trincheras, pero sin duda sumamos. El tener esta mesa y poderlo hacer en un contexto de celebración de 18 elecciones federales y locales también me resulta muy importante, porque me parece que dentro de una democracia el tema de los datos y los procesos abiertos es fundamental para lograr la convivencia, la participación ciudadana bajo los principios tanto de transparencia como de colaboración y como de participación, que para mí son los ejes que sustentan estas políticas. Seguramente en varias de las mesas y en esta misma ya se han traído los conceptos de gobierno abierto, open government, y de dónde surge esta doctrina y este diseño de políticas públicas, compromisos y principios de los estados. Yo nada más apuntaría algunos datos que me parecen relevantes para contextualizar la discusión y sobre todo cómo llegamos al terreno de la justicia abierta. Y sobre todo también porque tiende a confundirse
el e-gobierno, e-government, con el gobierno abierto, open government, y el uso de las tecnologías. Entonces, creo que es importante también hacer la distinción. Si bien el gobierno abierto se basa en la teoría del software libre, que es transitar de aquel software restrictivo y utilización de licencias para poder utilizarlo, a un software que precisamente libera el acceso y la utilización, pero con fines de utilidad, de compartir y de colaborar. Eso es, digamos, es de donde empieza a surgir todo este movimiento, toda esta doctrina del gobierno abierto, pero nosotros lo retomamos a partir de que se lleva el concepto de gobierno abierto a los sistemas democráticos. Y es justamente en este punto que yo empiezo mi participación o a compartir con ustedes algunas ideas sobre gobierno abierto en democracia que nos lleva a justicia abierta. Son 3 ejes: gobierno abierto, justicia abierta, y arribaremos a justicia abierta en el Tribunal Electoral. Me salto los antecedentes, pero quiero compartir con ustedes un concepto de los chilenos Valenzuela Mendoza sobre lo que se entiende por gobierno abierto, y lo tienen en pantalla. Y haría énfasis, o ustedes hagan énfasis en aquellos conceptos que nos vinculan con la materia democrática y de justicia electoral. Conjunto de instituciones democráticas basadas en un pluralismo razonable y la inclusión ciudadana, que se organizan en el marco de un Estado de Derecho que reconoce la apertura como valor político e inherente a un espacio público relacional que utiliza los instrumentos tecnológicos como medio en la consecución de otros valores, como son la justicia, la comunicación, la eficiencia y la colaboración. Les comento que con ánimo de también contribuir a las políticas de gobierno abierto, justicia abierta a este tribunal, en cuanto concluya mi conferencia, está en el blog de la magistrada Lanís, en la página del Tribunal Electoral, para que pueda utilizar cualquier interesado en el tema de justicia abierta en el ámbito electoral, todos los datos que aquí se acompañan. Como se dan cuenta de esta definición, no está limitada al gobierno entendido como poder ejecutivo, es una política de Estado, y me parece que así la debemos de ver, involucrando a los 3 poderes tradicionales o a todos los poderes que conformen un Estado, pero también al sector social y privado. Los 3 postulados o ejes que yo ya mencioné, el de transparencia, colaboración y participación, los retomo del memorando sobre transparencia y gobierno abierto del presidente Barack Obama de 2009, que me parece que es un documento y una política estatal muy interesante, que también fue como un parteaguas hacia otros estados en el mundo. Transparencia, como ya se ha mencionado de manera muy clara, rendición de cuentas, proporcionar información, planes de actuación de las instituciones. Colaboración, me parece que es muy importante, y aquí es donde empezamos a distinguir lo que es gobierno abierto, nuestro concepto que estamos trabajando de justicia abierta, distinguirlo de lo que es exclusivamente la rendición de cuentas. La colaboración, en el sentido de qué supone la cooperación, no solo con los justiciables o con los ciudadanos, sino también con empresas, con sector privado, con asociaciones, permite el trabajo conjunto también entre las agencias del propio gobierno, las agencias del propio Estado, sus empleados, pero también una colaboración y cooperación con todos los sectores de la sociedad. Y el último elemento o eje, el de participación, es precisamente favorecer los mecanismos de acceso a la ciudadanía, al diseño y a la toma
de decisiones o al diseño de las propias políticas públicas. Es decir, no solamente es de las agencias públicas hacia la ciudadanía, sino también las agencias públicas tomar la experiencia de la ciudadanía y a través de las críticas de experiencias exitosas para la mejora de las agencias públicas. Entonces, es un elemento que nos obliga a la ida y a la vuelta. Y estos tres ejes me parece que son el piso o los mínimos que debemos de considerar en el diseño de estas políticas a partir de la doctrina de gobierno abierto. Y en términos prácticos, para materializar o concretar estos principios, las estrategias de gobierno abierto se han visto cristalizadas en otras dos plataformas o ejes fundamentales. El primero, ya reiterado, el de la apertura de datos públicos, datos abiertos, o en inglés lo que se conoce como Open Data, que es un ejemplo que mencionaba muy claro Luis Efrén de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solamente supone publicar información en bruto, sino también facilitar formatos abiertos, accesibles, permitiendo la reutilización de la información, pero también el aprovechamiento de la información para obtener otro beneficio. El tema es no nada más información en bruto, sino también fomentar la reutilización de esa información por otros agentes, que va a redundar en el fortalecimiento de las propias políticas y lograr una transformación, y las agencias públicas, los gobiernos, los tribunales se convierten, en lugar de ser proveedores de información o solo de un servicio, en gestores de plataformas con la utilización de toda esta información. Estamos hablando de la publicación proactiva de datos relevantes de interés sobre gestiones, y no solamente, como muy bien lo decía la consejera Dania, no se trata de, en materia de recursos administrativos, de gestión administrativa, ubicar todos los datos del gasto público de la institución, sino efectivamente también se trata de ser proactivos en ubicar los datos para que generen el interés y la facilidad del acceso a los mismos. No solamente se trata de publicar montos, sino de describir procesos. Si estamos en el tema de administración de recursos financieros, humanos, materiales, también incluir la descripción de los procesos y la transparencia de las sesiones en los que se aprueba cada una de las decisiones. Es transparencia, rendición de cuentas, pero también debe facilitar y agilizar el escrutinio público permanente. Todo esto es lo que incluye datos públicos, datos abiertos. Y el otro eje es la apertura de los procesos. Y no estamos hablando, esto en inglés es el open process, pero no estamos hablando de los procesos de licitación y de los procesos de los comités de adquisición, etcétera. En este tramo es donde perfectamente se identifica la información que se difunde a través de redes sociales y las plataformas para la participación ciudadana. En esta doctrina y prácticas públicas, esta fase de open process o procesos abiertos también se conoce como gobierno 2.0. Ya llegué a lo más técnico y me voy a regresar otra vez, pero es muy importante porque ya son temas estandarizados universales. Y entonces cuando nos digan, a ver, estamos en gobierno 2.0, nos vamos a redes sociales y a cómo se facilita la comunicación y la interacción para aprovechar el conocimiento que ya referíamos de ida y vuelta entre la ciudadanía y la agencia la ciudadanía y las agencias o los sectores públicos, que a la inversa de lo que se piensa respecto a la utilización de redes sociales, es decir, voy a subir un mensaje para que todo el mundo sepa lo que estoy haciendo,
El efecto con el que se debe utilizar a la plataforma de redes sociales es el inverso. Voy a posicionar este tema para medir la reacción y yo poder retomar lo útil de esas reacciones para mejorar y para fortalecer mis políticas. Y entonces es precisamente, esto lo ubicamos en nuestro eje principal de colaboración. Y ya regresé a transparencia, colaboración y participación. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015, solo por plataforma electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.